Buenas, ¿qué tal? Hoy vengo a contar la primera vez que fumé la Salvia divinorum. Y bueno, a ver, lo primero es, para quien no sepa qué es la Salvia divinorum, pues es una planta alucinógena. Es como pues las plantas que contienen DMT y luego la juntan con las raíces para hacer la ayahuasca. Pues la salvia es un poco del estilo, es una planta alucinógena que si la consumes, en este caso suele ser fumada, pues te produce alucinaciones muy fuertes. Y bueno, la verdad es que es una planta muy rara, proviene de México y aquí en España pues es legal, o sea, es legal poder comprarla y tal. Y es más, yo la obtuve pues de una tienda online legalmente y bueno, todo esto fue en cuarentena, me vino como el extracto, porque hay que decir que con la salvia divinorum lo que se fuma son las hojas y tú si fumas las hojas pues bueno, tienes efectos muy leves y lo que venden las tiendas son extractos que son pues concentrados con el principio activo de la planta que es lo que te hace alucinar, que es la salvinorina A, la B y no sé qué compuesto más, creo que la B, la A, B y la C. O bueno, el caso es que esta planta es rarísima, ya que no es un alucinógeno corriente como lo son las setas o como es el LSD, es decir, que no es un psicodélico como tal, y los científicos no lo califican realmente como un psicodélico. Y bueno, yo que la he probado y la he experimentado, pues la verdad es que tienen razón porque no tiene nada que ver el efecto con el efecto de un psicodélico. Bueno, yo lo que hice fue pillé el extracto este, me vino en un extracto por 10 porque pueden haber más potentes, en plan por 15, por 20, incluso por 50 y por 100, pero vamos, yo pillé uno de 10 y con eso ya os digo yo que de sobra, que es suficiente. Y bueno, eso yo me compré también una especie de pipa, una pipa de estas de cristal chiquitillas y lo que te viene es como una especie de té, o sea, son hojas como marrones, claro, así chiquitillas y tú lo pones ahí en la pipa y lo quemas. Y me tuve que comprar también como un mechero de estos, más bien como un soplete porque tiene que quemarse a una temperatura más alta que con un mechero normal, si no, no te hace efecto. Y yo ese día era pues un día de cuarentena de allí por 2020 y era, pues no sé si sería mayo por ahí. Y lo que hice con mi hermano, o sea, lo hice con mi hermano, y él no fumó, solamente me vigilaba y me fui a una habitación de mi casa y bueno, era por la noche, cogí la pipa, metí un poco de esto y lo quemé. El, el, el sabor era bastante raro, la verdad, no sé con qué comparar el sabor, es un sabor así como agrio, podría decirse que tirando un poco de sabor a plástico, no, era como, no a plástico, sino una especie de hierba aromática. Tiene un sabor, es que es un sabor muy característico y muy particular. No se parece realmente a nada que haya probado antes. Bueno, yo le pegué el primer fume y no sentí de nada, la verdad. Y volví a probar otra vez, lo llené más y ahí ya le pegué el fume y ahí es cuando me hizo efecto. Y bueno, el efecto es prácticamente, si le has fumado bien y le has quemado bien lo que es las hojitas, antes de que sueltes el humo ya estás en el viaje totalmente. O sea, es un efecto inmediato y súper fuerte. Para que comprendáis, es un efecto que dura un poco más de 5 minutos, o sea, es un efecto que se te va enseguida, pero el viaje que te produce es un viaje muy fuerte. Y bueno, yo prácticamente, antes de soltar el humo, empecé a ver todo rarísimo. Una de las sensaciones que suele decir la gente que es muy característica y que yo lo sentí mucho es como que como que pierdes el equilibrio. Yo estaba sentado y aún así sentado, o sea, estaba sentado en una alfombra en el suelo y aún así empecé a perder como el equilibrio. Había como, o sea, la mejor forma de describirlo era como una especie de fuerzas que me agarraban de un lado a otro. Es como si hubiese fuerzas que me echaban para un lado y para otro, para la derecha y para la izquierda. Y bueno, yo ahí lo que empecé a ver es que prácticamente era, empezaba a ver patrones geométricos y como que el espacio de la habitación como que se ensanchaba, como que se estiraba hacia el fondo, o sea, era algo rarísimo. Era como las películas estas en las que hay un agujero negro y succiona todo, pues era algo parecido a eso, era como que se estaba succionando el fondo de la habitación. Yo ahí lo que empezaba era a reírme, empecé a reírme un montón,
carcajadas, pero carcajadas casi de lunático. Y he de decirle a mi hermano que él ya entendía todo, no sé qué, que ya entendía que era el efecto. Y esto yo lo que estoy explicando era el efecto visual, pero el efecto mental es lo más raro que he sentido en toda mi vida y he probado bastantes psicodélicos. El caso es que tú cuando pruebas las setas, o sea, cuando estás en un viaje de setas o LSD, más o menos eres consciente y más o menos tienes un pensamiento pues normal en cierto sentido. Es como que te afecta visual y también mentalmente, pero que eres racional dentro de lo que cabe. Si alguno lo habéis probado, sabéis de lo que hablo. Pero con la salvia no, con la salvia no eres racional. O sea, el pensamiento es como que empecé a pensar en algo y me empezaba a obsesionar con ese pensamiento y era rarísimo. O sea, era una sensación rarísima. Era como que me empecé a obsesionar con que quería explicarle a mi hermano qué era lo que estaba sintiendo y ya solo sentía ese pensamiento en bucle todo el rato intentando explicárselo, pero no estaba pensando racionalmente, ¿sabes? Es como si me hubiese vuelto totalmente loco. O sea, era una sensación muy rara, muy rara. Y bueno, el viaje pues fueron esos 5 minutos y ya se me fue pasando, pero fueron 5 minutos que yo ya lo aviso, no es algo placentero ni mucho menos. O sea, es muy, muy, muy raro y si le pegas más fuerte puede llegar a asustar y agobiarte mucho. O sea, yo desde ese día, además es que tampoco es que aprendas nada, no es como con el LSD o con los psicodélicos normales, que como que tienes lecciones y sabes integrar la información. Con esto no, con esto es tan fuerte y tan loco todo que es que no eres capaz de integrar nada. Y prácticamente eso se me fue pasando poco a poco, fui poco a poco volviendo a la realidad y eso fue el viaje. Decir también que es que la salvia tiene propiedades muy curiosas y una de ellas es que, bueno, actúa como en los mismos receptores que actúan los disociativos como la ketamina, en los NMDA, si no me equivoco, y también por eso se le califica un poco como disociativo más que como psicodélico. En fin, es raro. Y otra cosa de las más raras que he visto nunca en una sustancia es que por lo visto tienen una tolerancia revertida, la llaman en inglés reverse tolerance. Y esto lo que significa que si visteis el vídeo de Vida Random que habla de la salvia, es que tú con una sustancia, cuanto más la tomas, menos efecto te hace. Eso se llama la tolerancia. Pues con la salvia es al revés. Con la salvia, a más tomas, más efecto te hace, más fuerte es, lo cual es algo que es flipante, la verdad. Yo eso realmente no lo he comprobado porque solo he probado la salvia 2 veces y no sé si la volveré a probar, la verdad, pero joder. Y bueno, eso es todo, la verdad. La salvia Divinorum es legal, la podéis probar si queréis, pero bueno, yo os recomiendo que si la vais a probar, que sea primero con poca cantidad y que sea en un sitio seguro, sobre todo que estéis sentados y tal, porque perdéis el equilibrio y que haya alguien vigilando porque os podéis volver un poco locos y hacer locuras. Hay gente que, bueno, si buscáis vídeos en YouTube de la salvia flipáis. Hay gente tirándose de ventanas o de sitios. Y la verdad es que con otros psicodélicos yo esto no lo veo tan posible, pero con la salvia sí que lo veo posible. Y bueno, eso es todo. Y espero que os haya servido la información y tal. Chao.